Bueno, pues vamos a retomar el tema que ya nos reportaba nuestro compañero Rey Rodríguez desde la Ciudad de México. Hay expectativa en el país por la terna de candidatos que va a anunciar el presidente Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a Eduardo Medina Mora como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de ese órgano judicial, recordemos, la renuncia solo puede ocurrir por causas graves, así lo dice la Constitución. El reemplazo deberá lograr la aprobación de una mayoría calificada en el Senado, pero el Congreso está dominado por Morena, que es el partido del propio presidente. Me da muchísimo gusto volver a saludar a Alfonso Zárate, politólogo, catedrático en temas de gobierno, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Alfonso? Aquí hay muchos ángulos. Está el personaje de Medina Mora, por qué llegó cuando llegó a la Corte Suprema, que ese es el primer tema y las razones de su salida. Y el segundo tema, también igualmente importante, que es el de preocupación, pues será el de la independencia de la Corte Suprema o de la ideología de quien vaya a reemplazarlo en ese cargo. Hablemos del personaje primero. Yo creo que hablar del personaje implica recordar que, con excepción de su tránsito efímero por las embajadas de la Gran Bretaña y de Estados Unidos, en realidad la carrera en el servicio público de Medina Mora es una carrera más bien policial. ¿En qué estamos pensando? Que fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que es la policía política del régimen, que fue secretario de Seguridad Pública, que fue procurador general de la República. Esto quiere decir que su trayectoria fundamental fue en áreas de seguridad o en áreas policiales. Y claro, lo que busca el presidente Peña Nieto es tener a un ministro que en un momento determinado pueda ser un factor que incida sobre resoluciones, que frene quizá algunas decisiones que puedan afectar al expresidente, y creo que en esa medida llega Medina Mora. Y hay que recordar, por cierto, que su designación fue bastante controversial, es decir, que hubo muchas voces que en aquel momento lo cuestionaron, decían que no era el hombre con la trayectoria adecuada. Por cierto, no tenía absolutamente nada en su carrera que tuviera que ver con el Poder Judicial. No había sido juez, no había sido magistrado, y llega de esta forma a la Corte. Un dato que me parece muy interesante a decir es que el presidente López Obrador gana con una mayoría, digamos, 53% tan contundente, sí, que le da no solamente legalidad, sino legitimidad, y que esto se expresa en otros elementos. Se expresa en el Congreso de la Unión, se expresa en los congresos de los estados. Y entonces, si hablamos de el sistema tradicional de equilibrio de poderes, veríamos que el Ejecutivo no tiene un contrapeso en el Congreso de la Unión, no tiene un contrapeso en los congresos de los estados, en los gobernadores, que están apanicados, sí, no lo tiene tampoco en la mayoría de los medios, y entonces el posible contrapeso que implicaría el Poder Judicial hoy se ve limitado. Muy importante decir que el presidente no tiene un plazo específico para nombrar esa terna de candidatos, pero una vez se la presenta a los legisladores, vienen 30 días. Si en esos 30 días el Senado no decide por uno, regresa la decisión directamente al presidente López Obrador. Este mecanismo funciona en otras circunstancias donde ya hemos visto que el último en tomar la decisión es el propio presidente. ¿Qué tipo de decisiones se avecinan para entender la preocupación en círculos políticos de lo que se viene? Y una de ellas, me imagino yo, pues es esta consulta de la que ha hablado el presidente para ver si se mantiene en el poder durante estos 6 años de presidencia. Es cierto, yo creo que el jefe del Ejecutivo necesita tener una posición fuerte, sólida, dentro de la Suprema Corte de Justicia, lo cual no implica tener la mayoría. Basta con tener el número de ministros necesarios para frenar una decisión de inconstitucionalidad. Y yo creo que esta renuncia de Medina Mora, que para empezar, tú lo decías, tiene que darse por causas graves, las cuales no expresa en la carta lacónica de su renuncia, y habrá que ver si el Senado le exige que dé a conocer esas causas graves por las cuales se retira. Tiene distintas derivaciones. Una de ellas es un mensaje al Poder Judicial, a los jueces, a los magistrados y a los ministros, de parte del presidente, que les dice: pórtense bien. Es decir, la tradicional intocabilidad de los miembros del Poder Judicial hoy está bajo cuestión. Si a un ministro se le está investigando
por las transferencias millonarias hacia cuentas en la Gran Bretaña. Quiere decir que ninguno está a salvo de ser investigado. Y el jefe del Ejecutivo ha sido especialmente crítico respecto a los jueces y magistrados en muchas decisiones que están adoptando. De tal manera que esto genera una sensación de intimidación para este poder. Otra cosa importante que me parece hay que mencionar es que hace unos cuantos meses un abogado penalista muy importante, se le habla del abogado de la mafia, Juan Collado, organizó una boda fastuosa para su hija, en la cual estuvieron 3 ministros de la Corte, entre ellos Medina Mora, y que hoy Juan Collado está en la cárcel, como está en la cárcel Rosario Robles, la amiga cercana de Peña, y esto, Gaby, me da la impresión de que está mandándole también un mensaje al expresidente Peña Nieto, que se va acercando cada vez más el círculo de quienes eran sus colaboradores cercanos y que debe dejar la frivolidad porque seguramente ya hay pasos en la azotea. Pues ese es el contexto que nos entregas con mucha claridad. Alfonso, gusto saludarte. Gracias. Igualmente, Gaby. Buenas tardes.